¿Sabes lo que hizo el pueblo eventualmente después de que gané esa gran victoria contra Goliat? Me hicieron su rey. Dios me dio muchos triunfos, pero también tuve muchos fracasos. El pueblo de Dios necesitaba un rey mejor que yo. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, hoy continuamos un mensaje que comenzamos la vez pasada, donde estamos viendo la historia de Navidad a través de los ojos de David. Sí, David es significativo porque fue el rey más grande de Israel. Nadie más importante en todo el Antiguo Testamento en cuanto a logros. Y aún así, David mismo sabe que necesita a alguien más grande que él. Y sabes, ese es realmente el comienzo de la fe cristiana. Es cuando llego al punto de darme cuenta de que necesito a alguien más grande que yo. Necesito a alguien que gobierne mi vida sin importar mis logros y alguien que sea mi redentor. Y gracias a Dios por el hijo mayor de David, nuestro Señor Jesucristo. David, a quien la gente admiraba como Señor, mira a Jesús como su Señor, y eso es lo que Cristo nos llama a hacer a nosotros también. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. Nos encontramos en el libro de 1 de Samuel, capítulo 17, así que espero que nos acompañes allí mientras continuamos la historia de David. Ahora bien, la gente ha caído en el hábito de llamarme el más grande rey de Israel. Francamente, preferiría que no lo hicieran, pero aquí está la razón por lo que lo hacen. Cuando yo era rey, Dios nos dio victoria sobre nuestros enemigos. Nuestras fronteras estaban seguras y vivimos muchos años de paz. Y algo más, durante el periodo de mi reinado, nuestra economía estaba sólida y próspera. Pero bueno, hoy no estoy aquí para hablar de mí. Hoy quiero hablarles de mi hijo mayor, Jesús. Oye bien, lo más importante en mi vida no fue nada de lo que logré como rey de Israel. Lo más importante acerca de mí es mi relación con Jesucristo. Y tú descubrirás que en tu vida, y ciertamente después de tu vida, lo más importante para ti será tu relación con Jesús. Alguien me dijo que algunos de ustedes son peces gordos en los negocios y en todo lo que emprenden, pero yo te digo que sea lo que sea que logres en tu vida, lo más importante siempre será tu relación con Jesucristo. Nadie de mi linaje se sentó en el trono desde Sedequías, 600 años antes del nacimiento de Jesús. Así que la gente esperó y miró y esperó y preguntó, 600 años sin un rey davídico en el trono. ¿Cómo y de dónde podría surgir uno, en medio de toda esta oscuridad, que pueda cumplir la promesa que Dios me había hecho a mí? Pues bueno, pasaron 1000 años desde que viví en esta tierra cuando la promesa se cumplió. Y no puedo describir la alegría que sentí en mi corazón cuando Él nació. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que tengo una mención directa y personal en el primer versículo del Nuevo Testamento? ¿Te habías fijado en eso? Esto es lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. Registro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mi versículo favorito de todo el Nuevo Testamento. Ya que estamos en eso, puede que te interese saber esto. ¿Sabías que tanto José como María descendían de mi linaje, aunque a través de hijos distintos? José era mi descendiente a través de Salomón, y su linaje está trazado en el Evangelio de Mateo. María era mi descendiente a través de Natán, el hijo que nombré en honor al profeta, y su linaje está trazado en el Evangelio de Lucas. Ambos de sangre real, ambos viviendo en la oscuridad. Increíble. De hecho, aparezco por todos los lados en la historia de la Navidad. ¿Recuerdas cuando el ángel se le apareció a María? Le dijo que el hijo que ella tendría sería llamado Hijo del Altísimo, y que Dios le daría el trono de su padre David, mi hijo en mi trono. Y luego, cuando César ordenó ese censo y todos debían regresar a su ciudad de origen para registrarse, ¿a dónde fueron María y José? A Belén, que era mi ciudad natal. Ahora piensa en eso. ¿Habías pensado alguna vez que yo era un pastor de Belén y sabía lo que era estar en esas colinas cuidando ovejas por la noche? Eso fue lo que hice como el hermano menor durante años, antes de que Dios me hiciera el llamado. Sabía lo que era para esos hombres que estaban en las colinas de Belén,
cuidando ovejas en la noche en que nació Jesús, cuando el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó. ¿Recuerdas lo que el ángel les dijo? No teman, pues hay buenas noticias de gran gozo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Avancemos ahora con la historia, porque si te quedas solo en el relato de la Navidad, no podrás entender de qué se trata todo esto. Avancemos con la historia y verás a Jesús comenzando su ministerio público, sanando a la gente y todos asombrándose por lo que hacía. En una ocasión, algunas personas encontraron a alguien que parecía ser un caso particularmente difícil. Ese hombre no podía hablar ni podía ver, y además de eso estaba poseído por múltiples espíritus malignos, por demonios. Supongo que estas personas querían poner a prueba una vez más a Jesús. Ya sabes, hemos visto que haces algunos milagros. Veamos qué puedes hacer con este sujeto. Así que trajeron a ese hombre a Jesús. Veamos qué puede hacer con él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Lo sanó y lo liberó en ese mismo instante. Eso asombró a todos por completo, y lo puedes leer en tu Biblia. Esto es lo que la gente comenzó a decir. ¿Será este el hijo de David? ¿Será este Jesús aquel a quien hemos estado esperando por todos estos siglos y por generaciones desde que Dios nos dio la promesa? La noticia sobre él se esparció y eventualmente llegó a Jerusalén, y ustedes hoy celebran eso cerca de la Pascua. Hubo un día en que él entró en la ciudad montado en un burro, y muchas personas habían llegado a la misma conclusión que clamaron ese día. ¿Recuerdas que levantaron ramas de palma y gritaban «Hosana al Hijo de David»? Llegaron a creer que él era aquel en quien se cumpliría esa gran promesa que me fue dada. Al leer los evangelios, Jesús se refirió a mí en muchas ocasiones, pero mi favorita es cuando Jesús citó uno de mis salmos y dejó a los fariseos con las bocas abiertas. Me pregunto si conoces esa historia. Esto fue lo que escribí en el Salmo 110. Escribí estas palabras tan importantes. De hecho, son tan importantes que estas palabras son las más citadas del Antiguo Testamento en todo el Nuevo Testamento. Dice así en el Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Verás, me fue revelado por Dios que junto al Todopoderoso estaría uno a quien solo podía describir como mi Señor, y que el Todopoderoso le diría a aquel a quien solo puedo describir como mi Señor, que se sentará a su derecha y que estaría allí hasta que todos sus enemigos fueran puestos bajo sus pies. Todo era un poco confuso para mí, pero se me reveló lo suficiente como para saber que aquel a quien solo podía describir como mi Señor estaría a la derecha del Todopoderoso y que todos sus enemigos serían puestos bajo sus pies. Y escribí eso en el Salmo 110 bajo la inspiración del Espíritu Santo. Jesús retomó ese salmo. Los fariseos sabían que el Mesías sería uno de mis descendientes. Siempre hablaban de eso, el hijo de David, el hijo de David, el hijo de David. Así que Jesús les hizo esta pregunta: ¿cómo es que los escribas dicen que el Cristo es el hijo de David? Y luego citó lo que yo había dicho en el Salmo 110. David llama Señor al Mesías. Si David llama Señor al Mesías, ¿cómo entonces puede ser el Mesías su hijo? Pues eso los dejó completamente perplejos. A la multitud le encantó. Siempre es lo mismo con estos hombres orgullosos. Aquí estuvo su error. Siempre le decían al pueblo que el Mesías sería el hijo de David. Nunca decían que el Mesías sería el Hijo de Dios. Y verás, esa es mi relación con Jesús. Él es mi Hijo, Él es mi Señor, y Él es tanto mi Hijo como mi Señor, porque Él es Dios y es hombre. Nació en línea de mi descendencia, pero Él es Dios hecho carne, Dios con nosotros, Dios que vino a nosotros, Dios por nosotros. Y Él es el centro de mi adoración, de mi alabanza y de mi devoción. Los fariseos no podían entender esto porque no leían correctamente las Escrituras. No oyeron lo que Dios había dicho. No solo que el Cristo sería el hijo de David, sino que también yo seré su padre
y él será mi hijo. Estás escuchando Abre la Biblia y un mensaje titulado La historia de David, el cual forma parte de nuestra serie más amplia titulada Historias de Navidad. Si te perdiste alguno de los programas de la serie o quisieras escucharlos de nuevo, puedes hacerlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org. Allí puedes escuchar el programa, descargar un archivo MP3 de forma gratuita o seguirnos a través del podcast de Abre la Biblia, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Continuamos con el mensaje. Esta es la historia de David. Ahora, hay todo tipo de historias más que podría contarte, así que déjame contarte solo una historia más que creo que ya conoces. Algunos de ustedes han oído la historia del día en que peleé contra un gigante, ¿correcto? Bueno, déjame contarte un poco sobre ese día. ¿Qué hombre ese, Goliat? Medía casi 3 metros de alto y llevaba una armadura que pesaba 57 kilos. ¿Puedes imaginar eso? Cargar con una armadura de 57 kilos. Los filisteos, de los que él era uno, eran enemigos del pueblo de Dios. Eran crueles, violentos y querían hacernos sus esclavos. Goliat era realmente su héroe. Y cada día, mientras los ejércitos de los filisteos estaban acampando de un lado del valle de Elá y nuestros ejércitos estaban acampando en el otro lado, cada mañana ese gigante llamado Goliat salía y desafiaba a los ejércitos de Israel. Él les decía: elijan a un hombre que salga y pelee conmigo, uno solo. Y luego continuaba diciendo: si su hombre gana, ustedes ganan y nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo venzo a su hombre, ustedes serán los perdedores y se convertirán en nuestros esclavos. Salía cada mañana y decía lo mismo. Lo hizo durante 40 días, la misma burla. Y ahí estaban nuestros soldados mirándose uno a otro, pensando: yo no voy a ser el que se enfrente a ese gigante. Cualquiera de nosotros sería derrotado por él, por seguro, y ninguno quería dar un paso al frente para comprobarlo. Así que las burlas y la humillación continuaban día tras día, tras día, tras día. Entonces, un buen día, mientras todo esto ocurría, yo estaba cuidando las ovejas mientras mis hermanos estaban acampando allá, con el ejército de Israel en el valle. Y mi papá viene y me dice: David, quiero que vayas a llevarle comida a tus hermanos. Y entonces, un buen día, mientras todo esto estaba ocurriendo, yo estaba cuidando las ovejas mientras mis hermanos estaban acampando allá, con el resto del ejército de Israel en el valle. Y mi padre viene, se acerca a mí y me dice: David, quiero que vayas y le lleves comida a tus hermanos, y que también lleves unos quesos al comandante de su unidad. Yo, imagínate, me puse feliz. Tomé la comida, fui para allá, y llegué justo cuando Goliat estaba saliendo a hacer su rutina matutina. Y pregunto: ¿qué es todo esto? Y me dijeron: este hombre sigue saliendo cada día para desafiar a los ejércitos del Dios vivo. Y luego me dijeron: ¿sabes? El rey Saúl está tan preocupado por este hombre que ha decidido que a quien pueda matar a Goliat le dará grandes riquezas. Inclusive le dará a su hija en matrimonio. Y escucha esto, creo que a algunos de ustedes le va a gustar. El rey Saúl ha dicho que el hombre que mate a Goliat, ni él ni su familia pagarán impuestos al gobierno por el resto de sus vidas. Eso llamó mi atención y supongo que también habría llamado la tuya. Entonces dije: pues yo pelearé. Así que me llevaron ante Saúl y él me dijo: Dios esté contigo, Dios esté contigo. Bueno, ya conoces la historia. Bajé al arroyo, cogí una piedra, la puse en mi honda y ¡wow! Esa piedra voló tan rápido y con tanta presión que Goliat no supo ni qué lo golpeó. Cayó de frente boca abajo muerto. Ya conoces esa historia, pero me pregunto: ¿cuánto has reflexionado en ella? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Verás, me hice esa pregunta muchas veces después. Dios tiene 1000 maneras de lidiar con los gigantes. No me necesitaba a mí para hacer eso. Dios tiene 1000 formas de tratar con los ejércitos de las naciones enemigas. Él lo hizo de muchas maneras diferentes. Lo puedes ver en toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué Dios orquestó toda esta situación en la que aparece este enemigo lanzando el desafío?
¿Por qué esta apuesta en la que el futuro de todo el pueblo de Dios dependería de una batalla en la que solo un hombre participaría? ¿Por qué toda esta historia sobre un solo hombre que debía salir y pelear en nombre de todos los demás? Por supuesto que ahora lo puedo entender, después de estar aquí arriba por miles de años. Esa historia que tú conoces bien, pero en la que tal vez no has reflexionado lo suficiente, da una ventana maravillosa hacia quién es Jesús y por qué tuvo que venir. Por eso dice en el Nuevo Testamento que todas las cosas llenas de gracia que Dios hizo por nosotros, los que vivimos antes de Jesús, todo lo que ocurrió antes de Jesús fue dado para darte luz sobre quién es Él, por qué vino y qué es lo que ha hecho. Mira, mi hijo mayor, Jesús, vino a pelear contra un gigante más grande, a librar una batalla mayor y a ganar una victoria más grande que sería para un número más grande de personas. Todos ustedes enfrentan gigantes mucho más grandes que Goliat. Sean cuales sean los problemas que están enfrentando ahora mismo, los tres más grandes son estos: el pecado, la muerte y el infierno. Te lo prometo, habiendo estado en el cielo por 3,000 años, todos los problemas de mi vida me parecen muy lejanos y muy pequeños. Una vez que estás en la eternidad, todo lo demás se ve desde una perspectiva completamente distinta. Pero estos son los tres que realmente importan: estar en la eternidad con tus pecados, estar en una muerte eterna, estar en un infierno eterno. Esos son los gigantes que realmente deben preocuparte y son los gigantes que ninguno de nosotros puede vencer. Vienen, intimidan y humillan. Y ahí estamos nosotros. ¿Quién puede enfrentar al gran gigante del pecado, al gran gigante de la muerte y del infierno? Y es justo de esto de lo que trata la historia de la Navidad. Dios ha venido a nosotros en Jesucristo y ha llegado a nuestro campo de batalla. Y en Jesucristo Él baja al valle y enfrenta al gigante por nosotros, tal como fue en aquellos días, con los 2 ejércitos a cada lado del valle, y los nuestros decían: si Él gana, ganamos; si Él pierde, estamos perdidos. Así que cuando Jesús entra en la batalla y Él gana, ganamos. Y si pierde, no hay esperanza para nosotros. Todos estaremos perdidos. Y Él va ahí y lo ves en la cruz y parece tan débil y uno piensa: ¿cómo podría ganar en esa situación? Y sin embargo, justo en ese terrible lugar, Él está cargando el pecado y está venciendo a la muerte y está destrozando las puertas del mismo infierno y abriendo un camino a través de la muerte para todo su pueblo, un camino que fue abierto por su maravillosa resurrección. Él vence, Él viene a nuestro campo de batalla, Él viene a nosotros y pelea por nosotros, y su victoria pertenece a todos los que somos su pueblo. Por eso la Navidad es una buena noticia. Verás, sé que mucha gente piensa que Jesús vino simplemente para mostrarnos cómo vivir. Si eso fuera todo, entonces, por muy maravilloso que fuera su ejemplo, la Navidad no sería más que otra exigencia impuesta sobre nosotros. Esto es lo que deben hacer. Te digo que la Navidad no es una demanda más que Dios te impone. No se trata de lo que tú tienes que hacer, sino que se trata de lo que ya ha sido hecho por ti. Se trata de aquel que viene y toma su lugar en la batalla que tú no puedes ganar y va a pelearla por ti para que puedas compartir su victoria. Si Él gana, ganamos. Y en su muerte y resurrección, el Dios hombre ha triunfado por todo su pueblo. Por eso lo más grande en toda la vida es ser uno de los suyos. Por eso te dije al principio que lo más importante acerca de ti es tu relación con Él. ¿Sabes lo que hizo el pueblo eventualmente después de que gané esa gran victoria contra Goliat? Me hicieron su rey. Dios me dio muchos triunfos, pero también sabes de mis muchos fracasos. El pueblo de Dios necesitaba un rey mucho mayor y mejor que yo. El pueblo de Dios necesita a mi hijo mayor, quien es el Rey de Reyes, y Él es el Señor de señores. Él es mi hijo y Él es mi Señor. Y un día todo ojo verá su gloria, y espero que antes de que llegue ese día tú llegues a llamarlo tu Señor,
mediante una relación de fe personal con Él, y eso será lo más importante acerca de ti. Oremos juntos. Padre nuestro, te adoramos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Dios, el Dios hombre que viene a nosotros y pelea por nosotros para que nosotros, su pueblo, podamos compartir todos los frutos de su victoria. Gracias porque Él avanzó donde ninguno de nosotros habría podido ir. Gracias porque Él ha ganado un triunfo eterno por medio de su muerte y resurrección, para que el gozo, la vida eterna, la paz y el perdón que fluyen de Él sean su regalo para todos los que creen en Él. Por eso, con alegría abrazamos al Salvador con acciones de gracias y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado La historia de David, el cual forma parte de nuestra serie Historias de Navidad. Como hemos visto hoy, Israel necesitaba un rey más grande que David. Necesitaban a Jesús, y cada uno de nosotros también necesita a Jesús. Si aún no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, no hay mejor momento para hacerlo que ahora. Este mensaje sobre David fue el último de nuestra serie Historias de Navidad. Hemos adaptado esta serie a un pequeño libro que es fácil de leer con amigos y familiares en esta época, en la época de la Navidad. Colin, ¿puedes contarnos más? El libro Historias de Navidad está lleno de relatos en primera persona de la historia de la Navidad, narrados desde el punto de vista de distintos personajes bíblicos que estuvieron presentes en el tiempo: José, el ángel Gabriel, María e incluso el rey Herodes. En realidad he disfrutado narrar la historia de la Navidad desde la perspectiva de cada uno de estos personajes. La única excepción, por supuesto, es Herodes. No puedo decir que lo haya disfrutado porque, por supuesto, él estuvo en el lado equivocado de la historia de la Navidad. Él se opuso rotundamente a la venida del Señor Jesucristo al mundo. Y mientras la historia se cuenta desde la perspectiva de María, de José o de Simeón, uno pudiera pensar que esas personas están en el cielo contemplando la maravillosa noticia del nacimiento de Jesús en el mundo. Sin embargo, es un poco diferente mirar hacia atrás desde la perspectiva de alguien que con certeza no está en el cielo. El mensaje que se desprende de su rechazo a Jesús es que ahora es demasiado tarde para que Él cambie de dirección, pero no es demasiado tarde para ti. Y qué maravilloso es saber que estamos en el día de la gracia de Dios, en el que su misericordia y su amor se extienden a toda persona en Jesucristo. Y qué maravilloso es poder invitar a nuestros amigos y seres queridos a recibir esa misericordia y esa gracia. Espero que este libro sea de verdadera ayuda para muchas personas al compartir el Evangelio en esta Navidad. Para descargar el libro Historias de Navidad, visita abrelabiblia.org/libros. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. A veces somos motivados por la culpa y a veces por el orgullo. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia descubriremos qué significa ser motivado por el Evangelio.